Bueno, vamos a dar comienzo a la webinar. Muchas gracias a todos por haber esperado. Y bueno, como podéis ver, hoy vamos a enfocar la webinar a cómo la simulación puede ser una herramienta muy poderosa de cara a, bueno, la transición ambiental de la industria energética. En Navarro y Soler somos partners oficiales certificados de ANSYS y al final nosotros nos encargamos de dar una solución llave en mano a nuestros clientes. No somos meros revendedores, sino que nos dedicamos, bueno, a todo el proceso desde la venta hasta la puesta en funcionamiento de las soluciones. Como podéis ver aquí, al final, bueno, nosotros nos destacamos sobre todo por tener un espíritu más ingenieril que comercial. Llevamos 30 años en el sector de las altas tecnologías y, bueno, sobre todo, como os decía, nos destacamos por nuestro servicio técnico, donde en 2022 conseguimos un 94% de satisfacción de nuestros clientes. En cuanto a los servicios que ofrecemos en Navarro y Soler o cómo planteamos el proceso de implementación del software, pues bueno, lo tenemos aquí. Digamos que este proceso de implementación comenzaría con una formación. Posteriormente os daríamos soporte técnico ilimitado mientras, bueno, dure nuestra colaboración. Por supuesto, podemos hacer trainings o entrenamientos más avanzados, más concretos para ciertos aspectos y, bueno, todo esto al final va a resultar en que bueno, la empresa va a ser capaz de utilizar estas herramientas de simulación y con ello mejorar tanto en eficacia como en costes. Algunos de los clientes que tenemos en Navarro y Soler los podéis ver aquí. Bueno, son algunos de los más representativos. Como veis, trabajamos con todas las verticales o todas las horizontales de la industria y, bueno, en principio no tendríamos problema en cubrir prácticamente cualquier problemática. En cuanto a ANSYS, ¿quién es ANSYS? Pues bueno, ANSYS es líder de simulación a nivel mundial. Es una empresa que está 100% dedicada a la simulación, todos sus esfuerzos, toda su inversión la dedica a este aspecto. Por lo tanto, bueno, digamos que su software es uno de los que más mejora o de los que más crece año a año. Tiene 45.000 clientes repartidos por todo el mundo, 4.200 empleados en 87 países. Aquí en España está ANSYS Siberia, nosotros trabajamos codo con ellos y bueno, al final, si hubiera algún problema que por lo que sea nosotros no somos capaces de resolver, no es habitual, pero puede pasar, siempre vamos a tener detrás a ANSYS Siberia para que nos ayude y a su vez tendremos a ANSYS Global para que les ayude a ellos. En cualquier caso, siempre va a haber un ingeniero que sea capaz de resolver el problema, sea cual sea. En cuanto a los clientes de ANSYS, pues bueno, al final tenemos aquí auténticos monstruos. Básicamente os queremos enseñar esto para que veáis un poco la fiabilidad de la herramienta. Si estas grandes empresas utilizan ANSYS, es por algo. Dentro de ANSYS, bueno, lo que tenemos es una plataforma multifísica, ¿vale? Tenemos un ecosistema de simulación en el que, bueno, coexisten muchas físicas. Podemos verlas aquí abajo del todo. Tenemos estructuras, fluidos, electrónica, semiconductores, óptica, diseño y fotónica. Todas estas físicas, aunque son independientes, pueden estar interconectadas entre sí. De hecho, es la gracia que tiene ANSYS, que es una plataforma multifísica, en la que pueden interactuar esas físicas entre sí de forma muy sencilla, simplemente creando una conexión. El programa se encarga de hacer pues, toda la transmisión de información. Aquí tendríais, bueno, un resumen de los productos con los que cuenta ANSYS, categorizados, por si a alguno le puede interesar. Y pasamos ya a lo que es, bueno, la simulación de hidrógeno enfocada a la industria energética. Dentro del hidrógeno, que es un grupo como muy amplio, muy heterogéneo, bueno, hemos distinguido cuatro sectores. Por un lado, la producción de hidrógeno, por otro lado, el almacenamiento, el transporte o la utilización. Dentro de la producción, pues bueno, dos casos típicos que tenemos para producir hidrógeno son el reformado con vapor, el Steam Methane Reforming, o los procesos de electroquímica, como puede ser la electrólisis, para generar hidrógeno verde. En cuanto al almacenamiento, bueno, podemos diseñar compresores
que se encarguen de comprimir el hidrógeno de cara a almacenarlo. Podemos diseñar tanques criogénicos, por ejemplo. Para el transporte, pues bueno, nos puede interesar sobre todo evitar cualquier tipo de ignición durante el proceso de transporte. Podemos incluso diseñar tanques que sean resistentes a vibraciones y a cierto tipo de movimientos. Y luego, por último, para aprovechar este hidrógeno para generar energía, pues bueno, podemos simular, por ejemplo, la combustión del mismo o incluso podemos hacer también diseño y optimización de pilas de combustible. En la webinar de hoy nos vamos a centrar en la creación, en la producción de hidrógeno verde. Esto lo vamos a llevar a cabo mediante el proceso de electrólisis. ¿Qué vamos a conseguir simulando la electrólisis o cuáles son nuestros objetivos? Pues bueno, el primero de todos, obtener un electrolizador que sea lo más eficiente posible, es decir, que transforme la mayor cantidad de agua en hidrógeno con la menor carga posible. Por supuesto, mejorar el comportamiento con carga parcial, es decir, cuando no se está aplicando una carga completa, sino que estamos en procesos de arranque o parada. Aumentar la densidad de los stacks a nivel de generación de energía y, por supuesto, asegurar que la corriente que estamos aplicando es suficiente para generar la cantidad de hidrógeno necesaria. Además, todo esto lo podemos combinar con generación de calor y estudiar si, bueno, en nuestro electrolizador pues, se alcanzasen temperaturas demasiado altas. Algunas ventajas que tiene ANSYS Fluent para poder resolver este tipo de problemas. Bueno, contamos tanto con malla conforme como con malla no conforme, que nos va a permitir mallar geometrías complejas. Sea cual sea la geometría, la vamos a poder mallar sin prácticamente ningún problema. Por otro lado, tenemos modelos de multifase, donde vamos a tener líquido, que va a ser agua, y gases, que van a ser oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, que van a convivir. Normalmente preparar un modelo multifase es complejo, pero gracias al módulo de electrólisis que tenemos en Fluent, todo este setting se hace automático. Él solo te crea las especies, te crea las fases y tú no te tienes que preocupar de nada. Por supuesto, podemos modelar la porosidad también de ciertos elementos del electrolizador y podemos escalar este tipo de simulación para modelos muy grandes. Es decir, no vamos a tener limitación en el tamaño del modelo o en la complejidad del mismo. ¿Beneficios que vamos a obtener? Bueno, por supuesto, predecir la curva de polarización, esto es básico. Vamos a poder incluso estudiar el flujo multifásico, a ver cómo se comporta y si podemos optimizar de alguna manera pues, la distribución de estas fases. Vamos a poder optimizar las placas bipolares y los canales de fluido para maximizar la cantidad de hidrógeno que se genera y, bueno, sobre todo, comprobar el comportamiento térmico que tiene el stack para evitar llevarnos algún disgusto o alguna sorpresa cuando esto se ponga a funcionar. Muy bien, vamos a dar paso ya a lo que sería la demostración en vivo y, bueno, vamos a ver muy rápidamente en qué consistiría este modelo. Como veis aquí, tenemos una serie de cuerpos verdes y unos cuerpos morados. Los dos cuerpos morados que estamos viendo aquí son sólidos y simplemente son los cuerpos por los que circularía la corriente eléctrica. Este cuerpo verde grande que vemos aquí, con forma de cuadrado, es el canal por el que circularían los fluidos. Por uno vamos a tener agua, ese agua va a dividirse en oxígeno y en hidrógeno, y por el otro tendremos el hidrógeno resultado de la electrólisis. Veis aquí que tenemos también otra serie de cuerpos verdes, que son incluso este de aquí, que es muy finito, que bueno, van a ser los componentes del electrolizador, ¿vale? Van a ser las capas de difusión, lo que es la membrana PM, en fin. Digamos que tendríamos diseñado un electrolizador bastante sencillito. Vale, ¿dónde está la gracia o dónde está el fuerte de ANSYS Fluent para poder modelar este tipo de problemas? Pues la gracia está en que vamos a tener aquí un modelo de electroquímica que vamos a activar y vamos a decirle al programa que queremos resolver una electrólisis. En este menú que se nos abre aquí, vamos a tener que introducir toda la información necesaria para la electrólisis. Es decir, no tenemos que ir buscando opciones por ahí, sino que simplemente iremos pasando de pestaña en pestaña, rellenando la información. Lo primero es indicar qué tipo de electrólisis vamos a llevar a cabo.
En este caso es una membrana de intercambio de protones, por lo tanto SPEM, y lo que vamos a hacer es especificar la tensión, especificar el salto de tensión que existe entre el ánodo y el cátodo. Para ello, pues vamos a suponer, por ejemplo, una tensión de 1,73 voltios. En la pestaña de parámetros vamos a especificar todos los parámetros, digamos, de la ecuación electroquímica. Si tenéis alguna duda de lo que es cualquier parámetro, una cosa muy buena que tiene ANSYS es que podemos acceder a la ayuda desde cualquier menú del programa y vamos a acceder directamente a la ayuda de ese menú en concreto. Por lo tanto, vamos a poder ver aquí toda la información referente a qué representa pues cada una de estas casillas en caso de que no lo tengamos claro. ¿Vale? El problema que tiene la ayuda es que contiene demasiada información, tarda un poquito en cargar. Pero, como os digo, vamos a poder verificar cada una de estas variables o cada uno de esos parámetros, bueno, cuál es su explicación o cuál es su utilidad. Muy bien, pues lo que haríamos ahora sería rellenarlos. Empezaríamos por el ánodo, luego tendríamos el cátodo y por último los valores globales. Todos los valores que voy a poner aquí son sacados de bibliografía que tiene ANSYS, que estaría, bueno, a vuestra disposición en caso de que adquirieseis el software. Es decir, podéis contar con vuestros propios modelos, pero no es necesario. El programa ya tiene bastante información. Como veis, vamos a rellenar el ánodo y el cátodo por separado y el programa se va a encargar luego de generar el modelo electroquímico con estos parámetros que yo estoy utilizando aquí. Por último, el voltaje. Se pone 1,19 y ya tendríamos la ecuación electroquímica que define, pues bueno, nuestra transformación, nuestra electrólisis. A continuación, vamos a tener que definir las distintas partes de nuestro electrolizador. Vamos a tener que decir en la parte ánodo dónde está el colector de corriente, los canales de flujo, las capas porosas o de difusión y luego la capa catalítica, donde tiene lugar la reacción. En este caso simplemente seleccionaría para Current Collector el cuerpo que le corresponde, que es el CC. Para Flow Channel, lo mismo. Para el Porous Layer, también elijo el cuerpo, pero aquí sí que tengo algunos parámetros. Por ejemplo, la porosidad. En este caso, podemos cambiar la porosidad. Podemos cambiar también la permeabilidad. Y en definitiva, vamos a definir cómo es esta capa porosa, esta capa de difusión del gas. Vamos a poner también un ángulo de contacto. Y con esto habríamos definido el Porous Layer. Por último, nos queda el Catalyst Layer. De nuevo, podemos cambiar la porosidad, podemos cambiar la permeabilidad y el ángulo de contacto. Ya habríamos definido todo lo que es el ánodo. Toda la parte ánodo estaría bien definida. Fijaos también que cada una de estas zonas tiene un material asignado que se crea por defecto. Perdón, Porous Layer y Catalyst Layer. Luego estos materiales los vamos a modificar. En cuanto al electrolito, que es donde, digamos, tendría lugar el intercambio de protones, pues vamos a marcar la membrana, que es donde sucede este fenómeno. A continuación, definimos el cátodo, exactamente igual que hemos hecho con el ánodo. Perdón. Cátodo Current Collector, cátodo Flow Channel, cátodo Porous Layer. De nuevo, podemos configurar la porosidad, podemos configurar la permeabilidad y el ángulo de contacto. Esto vamos a poner, por ejemplo, 2 a la menos 12 y esto se queda igual. Para finalizar, tenemos que definir lo que son las pestañas o los bornes
donde aplicaríamos la diferencia de tensión. En este caso tenemos los bornes del ánodo y los bornes del cátodo. Ya habríamos acabado con el setting electroquímico, entonces yo ahora cuando le dé OK, lo que va a pasar es que el programa va a coger todos estos parámetros que yo le he introducido, me va a crear un modelo multifase, me va a crear un modelo de especies, me va a crear un modelo térmico, electroquímico, es decir, me va a configurar todo el programa sin que yo haga nada más. De hecho, fijaos que bueno, aquí está haciendo sus cambios correspondientes. Básicamente, configurando esto, vamos a, bueno, poder configurar todo de golpe. Fijaos que tarda un poquito también porque, bueno, como está haciendo cambios en todo lo que es el modelo, siempre lleva un poquito. Muy bien, pues ya tendríamos el modelo listo. Daos cuenta que se nos ha creado un modelo multifase, se nos ha creado un modelo de especies, todo esto con el modelo electroquímico, lo ha hecho automático. Si ahora venimos a materiales, vemos que tenemos una mezcla, una mixture, que se representaría el aire. Tenemos nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y vapor. Y a su vez vamos a tener dos fases. Una fase que va a ser agua y una fase que va a ser esta mixture, que va a ser aire, ¿vale? Que van a convivir en nuestro sistema. En cuanto a los materiales sólidos, son los que hemos asignado antes al ánodo y al cátodo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiarle los parámetros. Por ejemplo, el material del colector de corriente, le podría cambiar la conductividad, ponerle 20.000 siemens por metro y la del electrolito la vamos a dejar. De esta manera actualizamos el material. El material del medio poroso, pues podemos hacer lo mismo. Vamos a ponerle 20.000 y esto así. Y de esta manera podemos configurar los materiales que, aunque han sido creados automáticamente por el software, él los crea y los asigna, nosotros luego, evidentemente, los podemos modificar para que correspondan con los que nosotros trabajamos normalmente. ¿Vale? No hay problema. Además, como ya están asignados, simplemente con cambiar el material, los cuerpos se actualizan. No tendríamos que hacer nada más. Por último, vamos a definir la entrada. La entrada es esta cara de aquí. De hecho, si queréis, lo vamos a dibujar. Perdón, está aquí. Y lo que vamos a hacer es definir qué entra y cómo entra por aquí. En este caso, como tenemos un electrolizador, lo que vamos a hacer es que entre agua para luego separarla. Antes de eso, vamos a decir que este agua entra a unos 60 grados aproximadamente. Y posteriormente le diremos cuánta agua entra, qué caudal entra. Lo tenemos que poner en kilos por segundo. Simplemente con hacer esto ya hemos definido el problema. Tenemos una entrada de agua, tenemos un modelo electroquímico y ya está definido el problema. Lo que quedaría sería dar valores iniciales a la malla para que el programa pueda empezar a calcular con unos determinados valores. Y una vez hayamos hecho eso, podríamos calcular. Vamos a decir que como valores iniciales coja esta temperatura y que lo llene todo de agua originalmente. Luego veremos cómo ese agua va desapareciendo en algunas zonas. De hecho, fijaos que si ahora mostrásemos la acumulación de agua, tendríamos un 100% en todas partes del modelo. Es decir, ahora mismo todo el modelo, perdón, todo el modelo está compuesto por agua. Cuando pongamos a resolver el problema, veremos cómo ese agua se va convirtiendo en hidrógeno o en oxígeno, dependiendo de lo que corresponda. Podría ponerlo a resolver ahora, pero bueno, como tarda 4 o 5 minutos en resolver,
lo que vamos a hacer es directamente abrir un caso que ya está resuelto. Es este mismo que acabamos de modelar, pero lo hemos corrido de antemano para no perder ahora el tiempo. Y así vamos a poder ver pues algunos resultados interesantes. Voy a enseñaros ahora pues eso, algunos resultados que considero que pueden ser interesantes. Si tenéis alguna pregunta, si queréis ver algo más, lo podéis escribir por el chat y ahora en cuanto acabemos, pues intentamos responderla. Muy bien, fijaos que voy a mostrar la malla y vais a ver que lo que tenemos aquí es lo mismo que teníamos en el caso anterior, solo que este ya está resuelto. Resultados interesantes que podemos ver aquí. Bueno, en primer lugar, a nivel gráfico, podemos ver cómo es la concentración de hidrógeno en nuestro modelo. Tendríamos en la parte del ánodo, que es la parte superior, por donde entraba el agua, una concentración nula de hidrógeno y en la parte inferior, que es el cátodo, tenemos un 100% de hidrógeno. En este caso, hemos creado un electrolizador que, digamos, es capaz de generar o de obtener una cantidad de hidrógeno bastante grande. Por otro lado, si viéramos el oxígeno, veríamos cómo por donde entra el agua, que es por aquí por la derecha, tenemos concentraciones de oxígeno, digamos, más pegadas a lo que es la zona de reacción, pero a medida que va avanzando el tubo, pues al final acabamos teniendo un 100% de oxígeno en toda la sección, por ejemplo. De esta forma, podríamos optimizar, si fuera necesario, pues la forma del canal, la velocidad a la que entra el agua, en caso de que, bueno, no se estuviera produciendo esa separación. Por supuesto, podemos ver también la concentración de las distintas fases. Fijaos que aquí estamos hablando de fase 1, quizá esto no es muy indicativo, pero si nos metemos aquí dentro, vamos a poder ver que la fase 1 está definida por una serie de materiales y la fase 2 por otros. Mira, aquí en la pestaña de fases, cuando responda, vemos que la fase 1 está compuesta por esa mezcla de aire, que tiene oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y la fase 2 está compuesta por agua líquida. Por lo tanto, aquí estaríamos viendo en 0 las zonas que son 100% de agua y en 1 las zonas que tienen 0% de agua. Como podéis ver, en el ánodo, que es por donde entra el agua, pues tenemos una concentración de agua muy elevada, casi el 100%. Sin embargo, en el cátodo, como está la membrana separando, tenemos una concentración de agua del 0%. ¿Vale? Podemos asegurarnos de que no hay agua que esté traspasando nuestro medio poroso. Y luego, por supuesto, podemos sacar también algunos resultados, digamos, eléctricos, puramente eléctricos, como por ejemplo la diferencia de tensión que hay entre ánodo y cátodo, que puede ser interesante comprobarla. En cuanto a resultados numéricos, podríamos obtener incluso el caudal de hidrógeno que estaríamos generando con este electrolizador, así como el caudal de oxígeno. En este caso concreto, estaríamos generando un caudal de hidrógeno de 1,6 a la menos 8 kilos por segundo. ¿Vale? Y de oxígeno, pues de 1,25 a la menos 7 kilos por segundo. Así podéis cuantificar qué cantidad de hidrógeno se estaría generando con este modelo. De manera que, bueno, podéis hacer vuestros cálculos para ver si esta producción es lo suficientemente rápida o no. En cuanto a lo que os quería enseñar, es esto. Lo dicho, si tenéis alguna cuestión, podéis ponerla por las preguntas y ahora mismo os la enseñaríamos. Si vemos que no hay preguntas, vamos a esperar un par de minutos
y os pasaremos una encuesta antes de cerrar, que bueno, os agradeceríamos que la respondáis. De hecho, la voy a ir lanzando ya y así, si podéis, la vais respondiendo, por favor. Acabo de lanzar la encuesta, así que si no tenéis preguntas, os agradecería por favor que la respondáis. Vale, como veo que no tenéis preguntas ninguno, agradeceros a todos vuestra asistencia. Os voy a dejar por aquí nuestro contacto, por si alguno estuvierais interesado. Bueno, tenéis aquí los datos de la persona de contacto y estaremos encantados de ayudaros en todo lo que podamos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.